¿Qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo con perspectiva de género. Estamos viernes 5 de septiembre de este 2014 y me da mucho gusto, fíjese, vamos a tener hoy un programa especial. Intento yo que reflexionamos sobre este segundo informe de gobierno de la República. Ya son 2 años de este gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto y bueno, pues acaba de presentar su informe y me interesa, le digo, hacer un análisis lo más a fondo que podamos, pero sobre todo invitarle a usted a que nos acompañe a hacer un análisis. Me da muchísimo gusto recibir aquí a 2 personas, un hombre y una mujer, que me van a ayudar a hacer este análisis. Está Isela González, ella es antropóloga y es política, es una mujer que ha participado mucho en la política, y entonces me gusta mucho su perfil porque participa en la política, participa en las organizaciones de la sociedad civil, y entonces antropóloga, y me parece a mí que tiene le gusta el análisis, le gusta la crítica, y entonces tiene esta posibilidad de hacer análisis. Y luego también está el profesor Francisco Ornelas, él es maestro, él es profesor, y él últimamente, ya hace bastantes años yo lo conozco, y hace análisis político. Es un hombre también que ha participado siempre, los dos, ella y él han participado en la política. El profe Ornelas, pues toda su vida es un hombre, es un ente político por excelencia, y hace crítica también, hace análisis. Entonces, me parece que Isela y el profe Ornelas reúnen este perfil para poder hacer una reflexión sobre este segundo informe del gobierno federal. Y bueno, me da mucho gusto recibirles acá. Isela, el profe, bienvenidos, bienvenida Isela, bienvenido profe, para ver qué tanto podemos, ¿no? Qué tanto podemos entrarle a ya se ha escrito mucho por ahí, se han dado a conocer los principales ángulos de acuerdo a distintos medios de comunicación, los distintos ángulos que a juicio de algunos sectores, de alguna gente que protagoniza y de los mismos medios, son los más importantes del informe. Hay otros, a mí me parece que todavía faltan ángulos. Yo no he visto, por ejemplo, el ángulo de las mujeres, es decir, qué dijo de las mujeres, le interesa o no le interesa la visión de género al gobierno federal, o qué tanto le interesa. Algunas otras, la participación ciudadana, no sé, me parece que hay algunos ángulos, pues, como siempre, los temas fuertes, estos fuertes, que se habla por supuesto de seguridad, de justicia, se habla de educación, se habla de salud, se habla de temas macro, ¿no? Las reformas, por supuesto, estructurales, la reforma energética, etcétera. Se tocan temas, pues, muy importantes, pero hay otros que a lo mejor no se han tocado y que le podemos entrar acá. Le vamos a entrar a lo que alcancemos, porque pues no tenemos tanto tiempo, pero podemos empezar. Me parece buena la idea de Isela por analizar si fue un informe, realmente un informe presidencial, o fue un recuento, o qué fue, qué tanto le interesa al gobierno federal la ciudadanía, qué fue, cómo lo podemos ver, y sobre todo, y ahorita tomando en cuenta las redes sociales, el Face, todo, que ya se maneja inmediatamente, afortunadamente, todo en las redes sociales. Hay muchos comentarios muy interesantes en las redes en este sentido, que hay que tomarlas en cuenta. ¿Qué fue a tu juicio, Isela? A mi juicio, vimos a un presidente que no informó al pueblo de México. Se concretó y le dio principal énfasis a promocionar lo que viene del sexenio. Hizo referencia al paquete de reformas estructurales, la energética, la de telecomunicaciones, la política, pero solamente referencia. Lo cierto es que las y los ciudadanos hemos estado ausentes de esta toma de decisiones, en primer lugar. En segundo lugar, hay mucha desinformación, porque han estado promocionando mucho de las reformas, pero de una manera muy superficial.
que es más en un esquema de promocionales que verdaderamente informar el contenido de las reformas. Y hizo el anuncio de grandes obras, principalmente de infraestructura que va a hacer. Hay varios análisis de lo que anunció, y yo diría que no fue informe. Fue anuncio y fue promoción. Fue promoción. Quizá la promoción la hizo porque creo que todas y todos estamos informados de cómo es el comportamiento de las encuestas, pero de las encuestas no solamente en México, de las encuestas en Estados Unidos, donde vemos que la popularidad, que algunos decíamos que era una popularidad muy fabricada desde las principales televisoras, principalmente Televisa, estaba esta imagen y ahí mantenía un nivel de aceptación superior al 50%, no me voy a meter en los números, pero todas las encuestas, las de México y las de Estados Unidos, que se hicieron días antes del informe, nos dicen que es un presidente que ya se le cayó esta imagen, esta construcción que hicieron del presidente, y hay un nivel por debajo del 50% en distintos ámbitos de aceptación. Y a mí me llamó mucho la atención porque generalmente quienes leemos nos desesperamos porque pensamos que la mayoría de la ciudadanía no está en esto del análisis, de ver realmente el fondo de lo que está sucediendo. Y me llamó mucho la atención que por lo que más lo reprueban es justamente por las reformas, pero principalmente por la energética. A mí, en lo personal, me llamó mucho la atención esta opinión de quienes fueron encuestados. Porque luego minimizamos a la gente y decimos, la gente no se informa, la gente no analiza, la gente no está en la jugada, y resulta que sí está en la jugada, que la gente sí se informa y que la gente sí analiza. Tendemos a minimizar. ¿Fue informe, profe? ¿Qué tanto fue informe? Me sumo a lo que plantea la compañera, principalmente en el aspecto de que está ausente el ciudadano, simple y sencillamente porque no hay una ciudadanía participativa y crítica. En lo general se ha entrado en un ambiente pues de no tomarlo en cuenta, y eso significa empujar a la apatía y empujar a simple y sencillamente no ser visualizados, no ser tomados en cuenta ni en foros ni en entrevistas. En otras palabras, podríamos decir que estábamos ante un informe mediático y de en la expresión de una serie de reformas que se hicieron en forma increíble, o sea, para replay. Y yo me pregunto, esas reformas de profundo calado, palabras de ellos y de cualquiera que las analice a fondo, ¿por qué no se hicieron antes? ¿Por qué no se hicieron antes en los términos y en las formas correctas, dándoles sus espacios, tanto en el Congreso como en la sociedad y en los distintos foros? Esto es tomar en cuenta a los ciudadanos para llegar a donde se quería llegar. De tal manera que como que el país no se desarrolló en una política nacional, atendiendo a las distintas políticas educativas, de infraestructura, hospitalarias, científicas, agrícolas, industriales, sino que se dedicó el tiempo a sacar las reformas como fuera. Y lo más grave pues son las de letras chiquitas, los reglamentos y las leyes secundarias. Y ahí es donde está México, de alguna manera, una ciudadanía que en su mayoría rechaza, de acuerdo con las encuestas que tú señalas, me refiero a las encuestas nacionales, rechazan la reforma, especialmente la energética, porque es el recurso más importante, la joya de la corona más importante, la que ha sostenido a México por décadas, su petróleo, que es la que asume, le da el andamiaje a las políticas públicas, educativas, de salud,
de trabajo, de salarios, de maestros, de doctores, etcétera, y resulta que estamos perdiendo, porque ya vienen y no es gratuito que venga el gobernador de California, de Estados Unidos, aquí a nuestra casa a decirnos, pónganse vivos y no sé, se los van a comer los tiburones. Estamos hablando de 10 empresas, de las más grandes del mundo, de las más poderosas del mundo, 7 son petroleras y Pemex está en el número 34. Estamos hablando, y en este caso, de las 100 empresas. Estamos hablando pues de una riqueza impresionante que ha dado para corruptelas durante muchas décadas y se nos está yendo las manos si no se hacen las cosas como debe ser. Consumat ya se realizó, ya se hicieron las leyes secundarias. ¿Qué va a pasar? Pues habrá que esperar qué es lo que va a pasar. Pero ya tenemos los antecedentes con las reformas privatizadoras de Salinas de Gortari, que en aquel entonces la joya de la corona era Telmex, y ya vimos lo que pasó, hacerlo el hombre más rico del mundo. Y hoy están de nuevo esos grupos, a través de Inbursa, o sea, me refiero a Carlos Slim, Grupo México, que es la segunda fortuna del país, de Germán Larrea, no solo en el sector minero, sino en distintos sectores, todos están metidos en todas las ramas que dejan beneficio. Y ahí están de nuevo, ya están desde hace 15 o 20 años metidos, o sea, metieron un pie o metieron más de un pie, y ahora ya se les abrió la puerta de par en par. Pero no solo a las élites nacionales, sino también a las élites extranjeras. Exxon, Mobil, Chevron, British Petroleum, Shell, que son verdaderos emporios de riqueza y poderío que superan en sus recursos económicos a los recursos, a los presupuestos de muchos países del mundo. De ese tamaño estamos hablando. Y ya se les abrió las puertas. ¿Por qué? Porque la renta petrolera, porque Pemex es un recurso impresionante que ha sostenido a México durante, estamos hablando que diríamos ya 80 años. Y entonces ahora ese recurso, esa renta petrolera, pues se les va a entregar de alguna manera, no puede ser gratuita, no van a venir ellos a resolver los problemas, a trabajar para nosotros, van a venir ellos para resolver sus propios problemas y sus propios intereses. Y si necesitan aplicar presión, la van a aplicar, como la han aplicado durante muchos años, y esa ha sido la política de México, que los entes mediáticos, por ejemplo las televisoras, por ejemplo el poder empresarial, que son entes mediáticos, se han impuesto sobre el Estado, y de alguna manera a través de los gobiernos tecnócratas de Miguel de la Madrid, y luego Salinas, y luego los Zedillo y los dos gobiernos panistas, pues han trabajado pues ya en un ente que se pierde, pues ya no hay un gobierno, sino hay un ente empresarial, gobierno empresarial, y beneficia a las élites locales, y ahora pues ya les abrimos las puertas de par en par, pero no de que vengan a sembrar la tierra, no que vengan a construirnos infraestructura, no, si ya está la infraestructura construida, tal vez la van a mejorar, van a venir a hacerse de lo que ya está, y sobre la joya la más poderosa que tenemos, la que nos ha sostenido como país, a México, Pemex. Eso es lo grave, de tal manera pues que el informe realmente lo que se dejó ver ahí es ese empuje que ya no tuvo mayor empacho pues para sacarlo adelante, una clase política que de alguna manera trabajan podríamos decir al unísono, en todo sentido, del partido que sea, pero principalmente manejando siempre a 3 partidos nada más, al PRI, al PAN y al PRD. Y al PRD, sí, el informe al final de cuentas es también una estrategia, ¿no? Se asume como una estrategia, y claro, entonces en este caso había que posicionar las famosas reformas estructurales, particularmente la energética, y lo hizo Peña Nieto, ¿no? Obviamente posicionándolas de manera positiva, diciendo, ya cumplí, ya están las reformas, que había sido una promesa, ya están, ya cumplí, y entonces, bueno, pues ahí están, y las posiciona, y bien dice Isela, las ha estado posicionando el gobierno federal a través de publicidad, de spot, etcétera. Básicamente no hay un análisis pues muy de fondo. Entonces se posicionan las reformas estructurales, la energética, la de comunicaciones, la de educación, telecomunicaciones,
la laboral, la política, etcétera, las distintas reformas como, digamos, el producto más importante en materia gubernamental en este último año, y entonces vemos que efectivamente en estos 2 años, si sumamos ya los 2 años de Peña Nieto, bueno, las reformas estructurales serían, digamos, así como el principal producto que puede ofrecer, pues, ¿no? Más allá de si son buenas o son malas, hay reformas estructurales, efectivamente, como dice el profe, en conjunto o en colaboración básicamente con los partidos de oposición, pero particularmente el PRI y el PAN, que se pusieron de acuerdo y salieron las famosas reformas. Y entonces, la pregunta de Isela tenía razón, bueno, ¿es uniforme o no es uniforme? Porque no hay un informe tan detallado de qué puede pasar con estas reformas, es un anuncio más promocional, nos va a ir bien con las reformas, ¿no? Con la reforma energética particularmente, y sí, efectivamente hay anuncios importantes de obras, y sigue siendo como publicidad, este mega aeropuerto que se está anunciando, que llama la atención, entonces vende, es decir, es un informe presidencial con estrategia mediática que vende reformas, que vende obra pública, mega obra pública, ¿no? ¿Qué más, Isela, a ti te parece que habría que rescatar para hacer análisis de este informe? Quizá el tema también que informó fue el de la seguridad. De acuerdo al informe y de acuerdo al gobierno federal, la inseguridad disminuyó en un 7%, evidentemente tomando en cuenta de cómo lo dejó el sexenio de Felipe Calderón. Creo que quienes nos están viendo, quienes nos enfrentamos a la vida cotidiana, podemos dudar de esa cifra. Y digo por qué podemos dudar de que la inseguridad haya bajado un 7%, porque nos encontramos, repito, en la vida cotidiana, en las regiones donde trabajamos, que hay muchísimas muertes violentas por los delincuencia organizada, que no se consignan en ningún medio de comunicación, porque están allá muy ausentes, otras deliberadamente aquí en las ciudades no están presentes. Y pongo también el ejemplo de los desaparecidos y desaparecidas de manera forzada. La cifra oficial que te dan es poco más de 22,000, ya oficial, ya dijeron, reconocieron que en México, que es un escándalo, 22,000 personas desaparecidas de manera forzada, pero acaba de pasar el día del desaparecido y las organizaciones no gubernamentales hicieron presentes los desaparecidos. Hubo un artículo que a mí me llamó mucho la atención, el encabezado, donde dice, se refería concretamente al gobierno de Chihuahua, pero decía, el gobierno desaparece a los desaparecidos. A mí me parece que en aras de cuidar una imagen, de ver que vamos hacia adelante, han ocultado cifras. Y repito, yo trabajo en el municipio de Guadalupe Calvo, voy a algunas otras partes de la sierra y me doy cuenta de gente desaparecida que no está en las cifras oficiales porque no denunciaron, y es su derecho a no denunciar. Uno no sabe qué hay detrás de esto, pero también de muchos homicidios, de muchísimos homicidios, que pareciera que hay una tela que no pasa del lugar donde ocurren los hechos hacia los medios de comunicación, que es esencialmente a través de los cuales la ciudadanía se entera. Creo que eso también hay que resaltar. Llamó mucho la atención, y debo de ser muy honesta, en mí yo lo escuché, el análisis,
de José Merino, que es un investigador del ITAM, que en un tuit se dio a la tarea de la numeralia, ¿no? ¿Cuántas veces había repetido otras palabras, pero cuántas veces había repetido la palabra ciudadano y la palabra corrupción? Y que eso nos lleva también al análisis de si van a funcionar en un país con un nivel de corrupción que tenemos, como México, las reformas estructurales. ¿Y a quién van a beneficiar, verdad? La palabra del ciudadano o ciudadana la mencionó una vez en su informe, una sola vez contra 47 veces que mencionó el país y otras palabras. La de corrupción también una sola vez. Entonces, generalmente cuando el gobierno no nos menciona o nos oculta, tendemos a desconfiar qué está pasando. Creo que por ahí también puede ir. También estuvo muy ausente el comportamiento de la economía. Sí, si quieres, Isela, nos detenemos un poquito en el asunto de la seguridad y justicia porque me parece que es un tema fundamental. Me parece que es un tema que a lo mejor se debió tocar con más amplitud, pero bueno, se toca. Es un tema que no puede faltar y es un tema que a la ciudadanía le sigue importando y le importa mucho. A su juicio, ¿cómo lo planteó y cómo estamos? No podemos dejar de tomar en cuenta un contexto. De otra manera estaríamos hablando en forma aislada y por lo tanto descontextualizada y no se entendería. ¿Por qué ese incremento tan impresionante de la inseguridad, de las autodefensas, de los crímenes, del crimen organizado, etcétera, etcétera? Producto precisamente de una serie de regímenes sexenales que han deteriorado la economía y han deteriorado todas las esferas, en este caso la impartición de justicia. En el año 2000 se pierde un control cerrado, autoritario, y se abre las puertas a la llamada transición, que no fue nomás alternancia de un gobierno priista a un gobierno panista. No es después gratuito también que surja la CONAGO. De repente le surgió a los gobernadores un afán democrático para defender a los estados en un régimen federalista. Y luego, ahora estamos viendo pues cómo se vuelve a concentrar el poder. Y ese poder pues se encuentra con que ya se habían abierto las compuertas y se había desbocado pues de alguna forma una serie de inconformidades sociales y que muchos se fueron por el lado de la delincuencia, por el lado fácil ante la cerrazón que hay en lo económico. Porque también aquí las políticas económicas, ahí se han dado el liberalismo, dejar hacer y dejar pasar. Pero en lo político es un neoliberalismo, aquí nada más lo que decide el poder. Y hay una política social, de alguna manera ausente, y ahí es donde pega. En la política social en que está ausente el Estado de Derecho, entonces la gente hace lo que quiere, porque hay una corrupción, como lo dice la maestra Isela, que pega en todos lados de toda la vida. Una ausencia pues de normas que nos vayan conduciendo y por eso se hace lo que se hace. Las cifras son muy contundentes en el sentido de que han variado muy poquito. Tú señalas que 7%, pues es muy poco lo que se dice pues que se ha batido. En algunas partes más se ha reconocido pues como el caso de Ciudad Juárez, el cambio a lo que se vivió pues en el sexenio de Calderón, Ciudad Juárez y otros lugares como también de Chihuahua. Pero en muchas enclaves del territorio sigue esa violencia que tú señalas y esa ausencia de seguridad, y que se maneja mediáticamente y que se busca de alguna manera no darle importancia precisamente para que lo económico tenga preeminencia. Claro. Y que vengan las inversiones, a lo que le apuestan estas grandes reformas, a las inversiones extranjeras, a los grandes conglomerados que van a venir pues sobre el petróleo fundamentalmente, sobre la Comisión de Electricidad, etcétera. Ese es
En la realidad, yo lo he dicho de otras maneras, quienes van a gobernar un ente tan grande como es el país, pues es el gobierno que tiene el aparato estructural, financiero, de recursos humanos, de recursos económicos. Y si ese gobierno no hace lo que corresponde y permite la impunidad y permite que la corrupción siga, es una de las cosas que han cuestionado al régimen de Peña Nieto en los 20 meses que tiene gobernando, que fue una de las primeras propuestas y se dejó a un lado lo de la corrupción. Entonces sigue pues permeando eso en forma contundente, la falta pues de seguridad y que el crimen de alguna manera se emigre para otros lados o cambie de forma de ejercerse, pero sigue habiendo inseguridad en carreteras, sigue habiendo inseguridad principalmente en los lugares más aislados, más precarios, en los cinturones de miseria. Son pendientes que no se tocaron así de lleno, en forma contundente en el informe. Porque la seguridad y la justicia no se analiza así, no desde el gobierno, pues, ¿no? Ese es el chiste de hacer estas mesas de análisis donde lo podemos hacer con otra mirada, porque la seguridad y la justicia siempre es un tema fundamental, es casi se da en automático en un gobierno de cualquier nivel que sea. La seguridad es un tema, pero además en el contexto efectivamente en el que estamos, en el contexto de tanta violencia de estos últimos 8 o 9 años, pues claro que el asunto de la seguridad y la justicia tiene que ser el tema importante, uno de los temas importantes. Y la pregunta que nos hacemos o nos tendríamos que hacer, o que se hace cualquier persona cuando habla de seguridad y justicia es, ¿ha bajado o no ha bajado la violencia? ¿Ha disminuido o no ha disminuido la inseguridad? Es así como el tema, digamos, o como las preguntas básicas para poder entender, porque el informe de gobierno, y me parece que es explicable que así lo haga, es decir, pues ya estamos combatiendo la inseguridad, estamos combatiendo la violencia. El asunto aquí es cómo sabemos que está disminuyendo la violencia y la inseguridad, cómo es que se mide, porque hay diferentes maneras de medir los niveles de inseguridad y generalmente los miden, y yo supongo que las estadísticas que dan están en función de los muertos, es decir, es una, digamos en términos estadísticos, para poder dar porcentajes o dar cifras, pues supongo que es contar los muertos, es como la manera más sencilla, más fácil de poder decir y poder demostrar que sí ha bajado o no ha bajado la inseguridad y la violencia, y entonces dan estas cifras, ¿no? Que habría que ver, porque de acuerdo a la cantidad de muertos que nos presentaron y que sabemos, que yo ya perdí la cuenta de cuántos muertos a nivel nacional cada año del gobierno de Felipe Calderón, si han bajado 7%, pues es muy poquito, es relativamente muy poquito, ¿no? Quiere decir que sigue habiendo muchos muertos, pero no nada más en términos estadísticos se confirma que sigue habiendo muchos muertos, pues es que nos damos cuenta en la vida cotidiana, como dice Isela, nos damos cuenta a través de los medios, pero nos damos cuenta en las comunidades a donde vamos a trabajar, nos damos cuenta en los homicidios que hay en la colonia, que vemos a diario que siguen ocurriendo los homicidios. Llama la atención porque además en el informe de Peña Nieto, en el informe presidencial, salió a relucir Chihuahua, particularmente Juárez, como un ejemplo de cómo ha disminuido la inseguridad y la violencia, esta disminución que tanto ha presumido aquí el gobernador Duarte, ¿no? Y yo tenemos, y lo aporto para el análisis, tengo como una idea de qué es lo que está pasando, pero la verdad, en Chihuahua, pero está ocurriendo o están ocurriendo circunstancias distintas en cada estado, en distintas partes del país. En Chihuahua incluso no es lo mismo la inseguridad que tenemos en la ciudad, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, por ejemplo, que ha sido diferente a lo que ocurre en la sierra o lo que está ocurriendo en algunos municipios, porque aquí en Chihuahua lo que yo estoy viendo, y yo creo que todo el mundo estamos viendo, es que efectivamente no tenemos las confrontaciones, es decir, las balaceras entre los grupos del crimen organizado que tanto nos asustaban, que si salíamos a la calle y nos enfrentábamos con esas balaceras, que nos tocaba
esas balaceras. Y entonces, a lo mejor son los mismos muertos, pero las balaceras dan mucho miedo, generan temor, y entonces nos replegamos cuando hay temor, ¿no? Pero el número, yo veo que ya no hay pues estas balaceras, y entonces esto sí ha ayudado, digamos, a disminuir el temor. La gente está saliendo a las calles, la gente está yendo a los restaurantes, la gente está apropiándose otra vez de los espacios públicos. Qué bueno que no hay temor, qué bueno que no hay balaceras. Pero la cantidad de muertos no se acaba. Sigue habiendo muchos muertos, a diario hay muertos, hay homicidios, porque siguen los grupos del crimen organizado matándose de manera diferente, posiblemente, de manera distinta, no en estas confrontaciones, ¿no? Entonces, digamos que habría que analizar ahí en otras circunstancias. Sin embargo, en otras regiones, aquí en Chihuahua mismo, en la sierra, por ejemplo, sigue habiendo balaceras, sigue habiendo confrontaciones igual de cruentas, y en otros estados del país sigue habiendo también estas confrontaciones. Tenemos Michoacán, donde no acaba pues de resolverse el asunto de las autodefensas. Tamaulipas, donde todavía siguen, y muchos estados. Es decir, no podemos hablar de que ya no tenemos inseguridad o de que ya estamos combatiendo la inseguridad. La verdad es que seguimos viviendo en México en un ambiente de mucha violencia, en un ambiente de mucha inseguridad, en un ambiente donde sigue habiendo muertos y donde sigue habiendo desapariciones. Porque Isela lo mencionó, el asunto de las desapariciones es un problema mayúsculo, es un problema mayor. Estamos hablando de que hay miles de familias, miles de mamás, miles de hermanas, de hermanos, de hijos, de hijas, que no encuentran a su familiar, que no encuentran a su papá, que no encuentran a su mamá, que no encuentran a su hermana o a su hermano, que están desaparecidos, que no aparecen, y que tienen distintos tintes estas desapariciones. Algunos desde el crimen organizado, algunos que participaban o no en la parte del narcotráfico, etcétera, porque hay que recordar, y eso está más que comprobado, que desaparecieron y han desaparecido a gente que no tenía nada que ver. Pero está también la desaparición forzosa, es decir, esta que en todo este relajo han cometido distintas autoridades, que hay por ahí también muchas cifras de la famosa desaparición forzada, de la desaparición forzosa, que tiene este otro tinte, es decir, desaparecen el crimen organizado, desaparecen las mismas autoridades y quién sabe quién más desaparece. Entonces, tenemos pues un tema de la inseguridad, de la violencia, que en términos de informe presidencial no queda tan claro, no queda pues, lo que se trata de posicionar pues es que bajó la violencia, que bajó la inseguridad, pero nos queda esta duda que Isela menciona: ¿realmente bajó? ¿Realmente no? ¿Qué es un 7%? ¿Qué significa? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Da o no? Nos vamos a ir un corte y regresamos. Si quieren ampliamos el tema de la inseguridad o nos metemos a otro, a lo que ustedes consideren. Nos vamos a un corte y regresamos. Estamos analizando el informe de gobierno, este segundo informe de gobierno del gobierno federal. Vamos a un corte y volvemos. Espiga abierta entre pañales, cadenamente femenino. Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal y estoy platicando con Isela González y el profesor Francisco Ornelas, analizando este segundo informe de gobierno federal. Veíamos, bueno, cómo el gobierno posiciona las reformas energéticas, hace grandes anuncios de obra pública, esta mega obra pública del aeropuerto nacional, y luego el tema de la seguridad, de la violencia, que bueno, no puede quedar fuera de un informe, con distintos matices. Vamos a concluir este tema porque hay otro que me gustaría tocar, que es el de la pobreza, que es otro tema grandísimo que siempre abordan los presidentes. Obviamente no podía quedar fuera, pero también creo que le podemos dar la reflexión con distintas visiones. Cambia este programa de oportunidades a un programa de pobreza. Es el famoso programa que el gobierno federal impulsa desde hace muchos años,
se supone que para acabar con la pobreza, se supone que para aliviar la Disminuirla. pobreza o disminuirla, pues el asunto es que es combatir la pobreza, y entonces es un programa de orden social que se lleva a cabo con subsidio, es un subsidio federal social, y se supone que es para combatir la pobreza. Lo que hemos visto en los últimos sexenios, porque vemos este programa Solidaridad desde Carlos Salinas de Gortari, y lo que hemos visto, lo voy a dejar para el ratito, pero es que a mí me parece que cambia de nombre, pero no cambia la pobreza, ¿no? Pero bueno, lo vemos al ratito. Si gustan, concluimos el asunto de la seguridad y la violencia y nos metemos a este tema de la seguridad social, ¿no? Bueno, sobre la seguridad. La cuestión es que no es nada más los muertos entre los grupos criminales. Yo también lo quiero ver la violencia que le pega a diario a millones de mexicanos con el hambre, con la vulnerabilidad en salud. Por una muy sencilla medicina se muere la gente, y eso es un dolor y es una violencia que no está visualizada. Y lo vimos el otro día donde decía, alarma, 5 suicidios. La gente que se suicida y que generalmente son jóvenes, y que ya en alguna ocasión lo toqué en la radio y lo toqué en un programa de televisión, cómo se van pues a ir canalizando esa violencia que no está relacionada pues con el crimen organizado. La violencia pero que le pega institucional, a los esa pobres. se llama violencia Así es, institucional. y le pega a los pobres, estamos hablando de más de 50 millones de mexicanos. Eso tiene también un referente de quienes han utilizado pues tanto la riqueza nacional, y que de alguna manera son los mismos, por mencionar a Emilio Gamboa Patrón, por mencionar a Flavio Beltrones, que vienen desde hace 3, 4, 5 décadas. Estamos pues en la misma, y no vamos a creer en un momento dado que estas reformas nos vayan a resolver el problema de fondo de una pobreza que desencadena la violencia, de un Estado que no es de derecho, que desencadena pues las prácticas delincuenciales, de apropiarse sin trabajar, de agredir al que tiene, de extorsionar, etcétera. Por ello, también señalaba en alguna ocasión en la radio o en la tele que el presidente tiene, cuando inicia su gobierno hace ya cerca de 2 años, tiene todos los recursos a su disposición, todos, humanos, financieros, tecnológicos, para no ser el presidente, para ser el estadista. Pero ahí está el quid de la cuestión, y estas reformas son tan profundas y tan de largo calado que no sé cuál vaya a ser el costo, tanto para la forma en que se ejerzan para la población, como políticamente para ellos en las próximas elecciones. Porque si van a venir empleo y empleos con los mismos salarios precarios, ahorita andan todo el mundo queriendo que la gente gane más. ¿Desde cuándo se debió haber hecho? Hace 30, 40 años. Si va a venir lo mismo, va a ser más de lo mismo. Simple y sencillamente a la vuelta de 10 años vamos a tener no 50 y tantos millones de mexicanos en pobreza, sino 60 o 70 millones de mexicanos en pobreza. Esa es también violencia institucional, como dice Dora certeramente. Sí, totalmente de acuerdo. Yo solamente, para no quedarnos en si le creemos o no le creemos, ¿no? Eso sobra. Un indicador muy importante sobre cómo continúa la violencia en México es la recomendación que periódicamente hace Estados Unidos a los ciudadanos de no visitar a sus ciudadanos, de no visitar México. Y acaba de emitir, unos días antes del informe, emitió una recomendación donde ponía a sus ciudadanos en alerta de que no visitaran México. Entonces, lo que quiere decir es, ellos tienen órganos de inteligencia en todo el mundo, y más en México, que es un vecino. Y acaban de emitir esa resolución. Lo otro que está pegado a la violencia, que debería de haber informado desde mi punto de vista, es la descomposición del tejido social producto de la guerra contra el narcotráfico. Y esto va ligado a la pobreza. O sea, el combatir la inseguridad después de 6 años de una estrategia de solamente combatirla con cuerpos de seguridad, ejército, policías, etcétera,
se anunció la reconstitución del tejido social. ¿Por qué? Porque de aquí salen jóvenes principalmente que ya se educaron en esta cultura de la violencia. Repito, vuelvo al Camino de la Sierra, que es el que más me conozco. Hay cientos y miles de jóvenes que no tienen acceso al estudio y no tienen acceso a un trabajo. Entonces, para ellos es muy fácil involucrarse en la delincuencia organizada como sicarios, como matones a sueldo. Y estos jóvenes se les hace ya natural, porque la violencia está muy naturalizada dentro de su vida cotidiana, ¿no? Entonces yo concluiría así: no informó que más acciones indudablemente debe de haber, ¿no? Pero no informó. Estamos hablando de un informe presidencial que no nos dice qué políticas, además del combate entre policías y ladrones, los cuentos, qué más se está haciendo para salvar a las futuras generaciones de esta secuela de 6 años de tiroteos, de introyectar. Yo digo que ni la corrupción ni la violencia es cultural. Se introyectan situaciones y se manejan al antojo, de acuerdo a las posibilidades que tengas de salir de esa imagen. Sería formidable que los hombres y mujeres, porque hay chicas involucradas también, que ya están metidos en esta dinámica de violencia, ya la naturalizaron, se la sacaran con una política verdadera de reconstitución del tejido social, rescatando espacios públicos, rescatando los valores culturales de las poblaciones y sobre todo dándoles oportunidad de educación y de empleo. Sí, ahí hay la fórmula que yo creo que funciona hoy, que tendría que funcionar, pues es educación, pero incluir en educación cultura y deporte, ¿no? Arte y deporte. Claro, porque, arte y deporte. Yo creo que el arte y el deporte son estas actividades que le pueden dar la vuelta al problema y no están, pero no de manera suficiente en la política pública, ¿no? Están muy limitadas, sigue siendo muy limitada la política artística y deportiva. Se ven como agregaditos, se ven como superficiales, cuando tendrían que ser básicas, materias básicas, áreas básicas. Sería como nuestro ideal, ¿no? Que los jóvenes, la población tuviese acceso. Estuviera haciendo deporte y arte, ¿no? Los niños, junto las niñas, con los todo, jóvenes, sí. Y estudiando, obviamente, pero dentro del estudio que se le incluya, que sea algo, ¿cómo sea? Yo no digo que no obligado, pero que sea algo casi automático, es decir, que fuera la política pública así funciona, es decir, que haya programas que de tal manera promuevan, que lleven a los niños, a las niñas, a los jóvenes a que se inscriban, a que estén, a que sean parte, que fuera algo casi automático, ¿no? Nos quedan 5 minutos y yo no me quiero ir sin que analicemos este tema, porque es otro gran tema, ligar la parte de la economía con la política pública social. Siempre en todos los informes informan qué han hecho para combatir la pobreza. Es así como y ya combatimos no sé qué porcentaje, ya no son 50 millones, ya nomás son 49, ¿no? Entonces, la novedad es que le cambian al gran programa social de subsidio de seguridad social el nombre. Cada gobierno le cambia el nombre. Venimos desde Solidaridad, Progresa, Oportunidades, y ahora se va a llamar Prospera, creo. Prospera. Si no ando mal. Entonces, ¿pero qué? ¿Qué tan real se combate la pobreza? ¿Qué tan real se está incentivando la economía del país, ¿no? Bueno, aquí lo que tú señalabas ya también se había mencionado, lo había mencionado, no sé si en tu programa, el programa que Eugenio Baeza Faras ha impulsado en comunidades de la sierra, y lo está impulsando en Cuauhtémoc, en Casadrandes, aquí en Chihuahua, en otras partes, de escuela de tiempo completo, con mucho impulso pues precisamente a la cuestión deportiva y artística y de internet, y eso debe ser una política pues que fortalezca el tejido social,
y se está haciendo, pero ojalá que fueran muchos y que en forma metódica se hicieran en todos los estados, y los gobiernos se involucraran de lleno con esos empresarios que sí están impulsando escuelas de tiempo completo que han ido creciendo. Porque la cultura, como lo hemos señalado, es básica y fundamental para crear ciudadanía y valores y fortalecer el tejido social, que eso va a combatir lo que señala Dora, poco a poco esa pobreza, que no sea simplemente estirar la mano, sino apoyarlos para que ellos, de acuerdo con sus visiones de mundo, hagan sus propios esfuerzos económicos, cada etnia, cada pueblo. Eso es fundamental y tú lo acabas de tocar. 2 minutos. Sí, con lo de los programas de combate a la pobreza, como ya dijo los nombres Dora, se empezaron a impulsar desde Salinas de Gortari para acá, que es toda la época del neoliberalismo, ¿no? Y consistían básicamente en subsidios para alimentación. El programa Oportunidades tenía un componente interesante, o tuvo un componente interesante, ojalá que también lo retome Progresa, porque eso sí lo informó el presidente, el cambio de nombre. Hoy anunciarían exactamente de qué se trata el programa, y hasta después de que lo anuncien estaríamos como en posibilidad de analizarlo. Sin embargo, yo te diría que Oportunidades, que fue tan cacareado del sexenio panista, y ahora tiene reprobación, está reprobado con indicadores de la ONU, por ejemplo. Dice, no funciona. Y no funciona porque, como dijo Dora, solamente nos dicen disminuimos tanto los pobres, pero habría que ver eso, ¿no? Particularmente para Chihuahua, yo diría que ojalá, esperemos, que el programa nuevo que anuncian de combate a la pobreza tenga modificación también en las reglas de operación, porque todos los programas federales nos lo recetan con reglas de operación del centro y sur del país a una realidad de extrema pobreza, no voy a decir, pero todo el mundo lo reconoce, que es la población indígena de la Sierra Tarahumara. Y digo también mestiza, la extrema pobreza, si la queremos ver, es en los cinturones de miseria de las grandes ciudades y en los municipios cerrados. Y están las estadísticas que no dejan mentir, ojalá que esas se adecuaran a las condiciones locales, culturales del norte del país. En Chihuahua hay propuestas formidables de cómo se puede adecuar. Y yo concluiría, cerraría esto diciendo, ojalá que en el informe que nos den de cómo va a operar el programa Prospera, que tiene la misma finalidad que Oportunidades, nos digan con cuántos recursos van a contar, con cuántos recursos y cómo va a ser la normativa para que realmente se convierta en una política transeccional, si es que funciona. Pero yo no estoy muy optimista, retomo brevemente diciendo que el 38% del recurso federal lo aportaba Petróleos Mexicanos. Y ahora con a los gastos de salud, educación, etcétera. Y ahora, quién sabe qué vaya a pasar. Gracias, Dora. Nos quedamos siempre con cosas en el tintero. Sí, nos quedamos todavía con algunos detallitos, pero se nos fue el tiempo. Profe, muchísimas gracias, Isela. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, como siempre, al personal técnico que nos hace el favor de transmitir. Le tocó a Dani el camareo y ahí nos estuvo tomando el ángulo. Pero adentro está todo el mundo, está Armando, que nos hace allá saludo, Wendy, Omar Mares, Chicoche, ¿quién más me falta? Alex también anda por ahí. Muchísimas gracias a todo el mundo. Viviana y Judith en la producción, Janet y una servidora en la conducción. Y muchísimas gracias a usted que nos sigue en Ecos de Mirabal. Nos vemos el lunes.